Bueno, muy buenas noches. Nuevamente estamos por acá reunidos de parte del Centro de Posgrados de la Universidad de San Carlos aquí en Quetzaltenango. Y esta noche nos toca hablar de hacer nuestro tercer videotutorial, disculpen. Y como hemos venido hablando antes, estamos hablando del libro de Principios de la Investigación de Mercados de Joseph F. Jair. Entonces, esta noche mi nombre es Edín Soto y pues quiero aquí que mis compañeros se vayan presentando para que empecemos con el tema de hoy y que sea de mucho aprendizaje para todos. Buenas noches, mi nombre es Oscar García, siempre de la maestría de Marketing Estratégico y Alta Gerencia y es un gusto pues brindar la información acerca de este tema. Buenas noches, mi nombre es José Rodas. Nuevamente en este tercer video, esperando que podamos sacar ahí provecho de todo lo que nosotros estamos pues igual aprendiendo en esta maestría de marketing estratégico y alta gerencia. Un gusto poder saludarlos nuevamente, Hendrik Soto, y pues sigamos creciendo y aprendiendo juntos. Buenas noches, mi nombre es Mario Álvarez, también del posgrado, y sin más que preámbulo, iniciemos con el contenido. Bueno, esta noche vamos a estar viendo la parte 3 del libro, que empieza con el capítulo 9, ¿verdad? Entonces, un tema bien importante y del que yo les quiero hablar hoy es que estemos conscientes, ¿verdad? Creo que desde que nosotros ingresamos, ahí sí que los cinco estuvimos en la Universidad de San Carlos, creo que todos tuvimos cada año una investigación que hacer, ¿verdad? Ustedes recordarán de de la famosa PC, que está ahí la práctica de área común, la práctica de área profesional, donde año con año nosotros venimos haciendo investigaciones. Regularmente las investigaciones que nosotros hacíamos en esas prácticas eran investigaciones cuantitativas, si ustedes recuerdan bien, donde investigábamos algún problema que estaba afectando a la sociedad de Quetzaltenango, de algún municipio, aldea, de por aquí de los alrededores, y era totalmente numérico. Ustedes recuerdan que usábamos la estadística para hacer cada uno de los estudios que nos tocó hacer año con año. Creo que muchos estuvimos viendo problemas que iban relacionados con la falta de agua en cierta parte de la ciudad, la calidad del agua, la calidad del transporte y problemas que tenían un cierto impacto en la sociedad, ¿va? Pues todas esas eran investigaciones cuantitativas que realizábamos. Pero en el capítulo 9 del libro de investigación de mercados nos habla de las investigaciones cualitativas. Entonces, creo que hasta el día de hoy, al menos no conscientemente, y yo no he tenido la oportunidad de realizar así una investigación de esas. Lo digo conscientemente y formalmente, porque creo que al final el hecho de hacer algo cualitativo, creo que nosotros lo hacemos todos los días con la observación, con muchas cosas que hacemos en nuestro día a día, pero no lo hacemos de una forma formal o estructurada por medio del método científico, ¿va? Entonces, al final, ¿qué es la investigación cualitativa? Esta investigación se centra en comprender la profundidad, la complejidad de los fenómenos sociales y humanos. Esa es la definición más exacta que podemos encontrar para la investigación cualitativa. Pero entonces, ¿en qué se diferencia lo cuantitativo? Pues la investigación cualitativa se centra en la comprensión profunda de fenómenos sociales o comportamientos a través de la interpretación y la exploración de datos no numéricos. Se diferencia del análisis cuantitativo que se basa, como habíamos platicado, en números y estadísticas para identificar distintos patrones y llegar a distintas conclusiones. Entonces, esa es la investigación cualitativa, el análisis de datos cualitativo del que nos habla el capítulo 9. Como todo método científico, ya debe tener un proceso, ¿verdad? Para el proceso del análisis de datos cualitativos, el libro nos enseña la gestión del esfuerzo de recopilación de datos, que al final esto tiene que ver con una cuidadosa planificación de la recolección, la identificación de posibles desafíos y la aplicación de estrategias para superarlos. Entonces, ahí vamos a definir nosotros prácticamente 5 pasos.
El primer paso de este proceso de análisis de datos cualitativos es el de reducción de datos. Y esta es la fase de reducción de los datos. Se busca simplificar y organizar una gran cantidad de información cualitativa recuperada. Aquí en esta parte nosotros tenemos que identificar patrones, tenemos que ver temas emergentes, tomar decisiones sobre los datos más relevantes que hemos encontrado. Y este proceso ahí sí que nos permite una mejor comprensión de la información que estamos teniendo, porque estamos llevando todo ese mundo de información a algo más pequeño y específico para poderlo trabajar. El paso número 2 de este proceso es la exposición de datos. La exposición de datos implica una presentación visual y narrativa de los hallazgos que hayamos tenido. Es muy importante que aquí utilicemos gráficos, tablas, relatos y comunicar de una manera efectiva la complejidad de los datos. Muchas veces nosotros encontramos datos y todo, entonces que a veces cuesta un poquito entenderlos. Entonces podemos llevarlo a una gráfica, a un dibujo, explicarlo con un video. Entonces, la exposición de datos es bien importante para lo que nosotros queremos transmitir. El paso número 3 es la elaboración o verificación de conclusiones. Al final de que nosotros hacemos todo, una observación, todo el análisis ahí de la investigación cualitativa, pues es importante que lleguemos al punto de sacar conclusiones de toda la información que tenemos. Al final, si no sacamos conclusiones, pues al final vamos a tener un montón de información ahí que sí es importante, que tal vez nos dice algo, pero es en la etapa de conclusiones algo fundamental donde nosotros determinamos para qué nos se va a servir toda esa información que hicimos. El paso número 4 prácticamente es la redacción del informe. Y aquí dentro de la redacción del informe, que es bien importante, nosotros encontramos dos subpasos. Uno, el análisis de datos y hallazgos. En esta fase, nosotros hacemos un análisis detallado de los datos, se exploran conexiones, se identifican relaciones causales y se analiza la variabilidad que hay entre la información que estamos viendo. Y por último, el último paso que tenemos que ver son las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones se derivan de un análisis de datos que hicimos preliminarmente y las recomendaciones se basan en esas conclusiones. O sea, al final concluimos y después recomendamos algo o decimos qué es lo que se puede hacer de acuerdo a lo que nuestro estudio está demostrando. Hace poco yo veía un video por ahí, una zapatería, algo famosa, vamos a hacer publicidad, que se llama Payless Shoes. Allá en Estados Unidos, Payless es una zapatería de costo bajo, donde cuestan aproximadamente $20, $25 un par de zapatos de tenis. Vinieron estos de Payless, hicieron una mega tienda, la pusieron bien bonita, pero nunca dijeron que sería Payless. De hecho, le pusieron un nombre algo raro como, ¿cómo se llama esto? Como sonaba como que italiano esa onda. Y entonces cambiaron el Payless, le pusieron iluminación, pusieron una recepción de comida y toda esa situación y empezaron a vender zapatos. Y se llevaron la sorpresa que podían vender los zapatos de $20 entre $400 y $900. Los terminaron vendiendo ese día. Los que costaban $20 en las tiendas de Payless, pues aquí los estaban vendiendo en $800, $900. Entonces, actividades como esas nos sirven para que nosotros hagamos un análisis de datos cualitativo. Y al final, nosotros que estamos trabajando en mercadeo, en marketing, pues es bien importante que consideremos la investigación cualitativa para tomar rasgos, sacar conclusiones importantes sobre productos, marcas, tiendas, dependiendo de lo que estemos viendo, ¿va? Entonces, eso era lo que yo les quería compartir y continuamos por ahí. Perfecto. En el capítulo de 10 habla acerca de un tema de preparación de los datos para el análisis cuantitativo. Y el libro marca un esquema interesante que vamos a estar hablando, que es la visión general de la preparación y el análisis de datos. Es como un flujograma, ¿verdad? Donde nos indica qué debemos de hacer
para poder llegar a la parte final, que es la interpretación de todos los datos recopilados. Y entre ellas está la detección de errores, así se le llama a este proceso. ¿Por qué? Porque dentro de ella existe lo que es la validación, edición y codificación, seguido de ingreso de datos, tabulación de datos, análisis de datos. Esto conlleva a un análisis más profundo, que es el descriptivo, perdón. Puede ser el análisis univariado o bivariado. Y también tenemos el análisis multivariado para después darle esa interpretación que nosotros necesitamos. Entonces, en la detección de errores, que es el proceso general, ¿verdad? Vemos lo que es la validación. ¿En qué consiste esto? Es validar datos, que el cuestionario esté lleno, que las preguntas estén redactadas correctamente. Si tiene alguna falla, pues modificarlas, ¿verdad? Entonces, la validación de esto es muy importante. No podemos solo tomar los cuestionarios, tomar los datos y pasarlos a tabulación directamente. No, lleva un proceso de análisis antes de la tabulación, y parte de eso es la validación. Entonces, al momento de validar estos datos, se deben de tener todos los cuestionarios, todas las encuestas físicas o digital, para ser llenado o manual o por medio de un programa, de un software. Entonces, esa validación es importante para la persona que está haciendo investigación, de detectar esos posibles errores. Entonces, también el libro menciona de que una cosa es tener un error por falta de dato y hacer encuestas falsas, que el libro lo denomina como curve stunning. ¿Qué es lo que significa? Es que son encuestas falsas con nombres o direcciones, que solamente esto puede ser verdadero, pero de ahí las respuestas de cada cuestionario, de cada pregunta, es llenada por el encuestador sin el encuestado. Entonces, ese proceso debe ser bien fino para que las respuestas, para que el análisis y la interpretación de todos los resultados sea eh, de la mejor manera. De ahí tenemos lo que es la edición y codificación. Por ejemplo, al momento de validar, se detectan ciertos errores, se corrigen y no se detecta que sea falso, entonces se procede a lo que es la edición y codificación. Entonces, la edición básicamente es ver que cada pregunta esté correcta. Y la codificación es como cuando a uno le pasan un cuestionario y le dicen a uno, qué tan satisfactorio estuvo en esta tienda, ¿verdad? Entonces le ponen un número del 1 al 10. Uno es negativo y el 10 es lo más positivo posible, o en otras que le colocan una carita pues triste, una carita más o menos, una carita normal y una carita súper feliz. Entonces se codifican cada una de ellas. ¿Por qué? Porque es más fácil cuantificar, es más fácil darle un valor y así poder llegar a un resultado que nosotros queremos para poder interpretar. Después de haber validado, editado y codificado, pasamos a lo que son los ingresos de datos. El ingreso de datos no nos dice absolutamente nada más que ingresar. Es como typear, colocar, llenar un cuadro, ¿verdad? Para recopilar o juntar todos los resultados de una sola pregunta, y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de preguntas que tenga nuestro cuestionario. Después de esto viene lo que es la tabulación de datos. ¿Qué quiere decir esto? Es que vamos a analizar previamente cada pregunta que respondieron, cuántos sí, cuántos no, cuántos más o menos, cuántos no se sintieron satisfechos, cuántas personas o cuántos clientes están súper satisfechos. Entonces, se van tabulando cada una de estas preguntas según la cantidad de encuestas realizadas.
Después de eso está el análisis de datos, pero antes de este análisis de datos, solo debemos de recordar que en la tabulación de datos hay dos clases, que es la tabulación unidireccional y está la tabulación cruzada. La primera es que analiza una sola variable y la cruzada analiza dos variables. Por ejemplo, si queremos analizar o queremos tabular una pregunta que cuántas mujeres les gusta cierto cosmético para belleza en el rostro y cuántos hombres utilizan ciertos productos igualmente para el cuidado facial del hombre, para analizar y tabular esta información. Entonces, muchas veces nosotros analizamos pregunta por pregunta y ese es unidireccional. Pero si nosotros quisiéramos hacer tabulaciones cruzadas, debemos de analizar dos clases de preguntas, incluso hasta tres. ¿Para qué? Para que nuestra interpretación sea más genuina, sea más objetiva para presentar en el informe. Entonces, cuando tenemos todo tabulado, con referencia a las encuestas, ya viene lo que es el análisis de datos. Entonces, con toda la información que ya obtuvimos al recopilar y ahora que nosotros estamos preparando la información para poder analizarla, nosotros podemos darnos cuenta de que este proceso es un proceso sistemático, es un proceso que nos lleva a los resultados, no los que queremos, sino para poder nosotros tomar las mejores decisiones. Entonces, en el siguiente capítulo hablaremos más acerca de este tema y pues fue un gusto para mí explicarles este capítulo. Gracias, Oscar. Pues definitivamente el paso que sigue en este tema que estamos viendo, pues es un paso fundamental que pues, nos va a determinar en sí el éxito o el fracaso de nuestro estudio que estamos realizando. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el análisis de los datos de marketing. Este proceso básicamente es recopilar, analizar e interpretar los datos sobre el mercado, los clientes, la competencia, cualquier cosa que nosotros deseemos estudiar. Por ejemplo, podríamos ver, empezar a tratar lo que son estrategias de marketing, productos y servicios, ver cuáles son las necesidades de los clientes, desarrollo de productos, servicios que realmente satisfagan necesidades. Nos puede ayudar a definir precios, ver cómo están los clientes, son sensibles o no a una variación muy alta de precios o no, precios competitivos y precios rentables. Nos puede ayudar también a hacer una mejor distribución, canales de distribución que puedan ser eficientes, que realmente sean acordes al tipo de clientes que tenemos. Y también nos puede ayudar a hacer promoción, desarrollar estrategias de promoción que realmente van a llegar a nuestro público objetivo. En general, pues el análisis de los datos de marketing nos van a ayudar, en este caso como empresa, a poder tomar decisiones informadas y en base a esa información establecer todas las estrategias correspondientes para poder tener éxito. No simplemente venir y decir, voy a hacer esto porque creo que es lo mejor, ¿no? Sino que simplemente acá ya tenemos los datos, los tomamos, los analizamos y esa información es la que es clave para poder realmente tomar las decisiones correspondientes. Em, en este caso podemos poner, por ejemplo, em, el valor que tiene el análisis estadístico. Podemos resumir los siguientes puntos. Permite comprender mejor los datos, a comprender personas, comprender tendencias, comprender patrones, relaciones entre uno y otro dato. Nos puede ayudar a identificar oportunidades, resolver problemas, tomar decisiones. Otro punto importante es que también podemos identificar tendencias. El análisis estadístico pues es fundamental para esto, ¿verdad? Ya en un momento pues vamos a ver algunas cuestiones ahí de lo que es el análisis estadístico, pero nos puede ayudar a identificar lo que son las tendencias de datos. Nos puede ayudar a predecir hasta cierto punto algunos comportamientos y comprender cómo es que han estado cambiando las cosas. Directamente esto a través de un análisis estadístico, pues bastante centrado y enfocado en lo que estamos estudiando. Y por último, pues sería la toma de decisiones informadas. Nos ayuda en definitiva, como les decía anteriormente, comprender mejor los datos,
y tomar decisiones que realmente sean con la mayor probabilidad de éxito que podamos llegar a tener. Luego tendríamos pues ya directamente lo que es acá, entramos a ver lo que son pues el análisis estadístico. Básicamente acá es tomar todos los datos que ya recopilamos, que ya tenemos, y convertirlos en datos estadísticos que nos puedan llegar a ayudar a realmente tomar decisiones correctas. Vamos a hablar un poco de lo que son las medidas de tendencia central y lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central, pues son valores que describen el centro de un conjunto de datos. Tenemos las más utilizadas, la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, pues es el promedio de los datos y se calcula pues simplemente sumando todos los datos y dividiéndolos por el número de datos. La mediana es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Y la moda es el valor que se repite más veces en un conjunto de datos. Estos son tres datos muy importantes que generalmente se usan casi que en todos los estudios que usamos, porque nos van a determinar pues ciertos aspectos claves. Por ejemplo, podría ser la edad promedio de nuestros clientes, ¿verdad? Es un dato fundamental que creo que es necesario tener para poder hacer un análisis ya específico hacia qué mercado objetivo estamos incursionando en cuanto a la edad. Ahora bien, hablemos un poco acerca de lo que son pues, las medidas de dispersión. Hay varias también de estas, vamos a mencionar las más importantes y las más utilizadas. Las medidas de dispersión pues describen la variabilidad de los datos con respecto a su centro. Las más utilizadas son el rango, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Número 2, tenemos la varianza, es la media de dispersión que mide la distancia promedio entre cada uno de los datos y la media. Tenemos también la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Es una medida de dispersión que es más fácil de interpretar que la varianza. Esto es al final ya al momento de empezar analizándolos, pues hay datos que son más fáciles de analizar unos que otros. Y el coeficiente de variación, pues es la medida de dispersión relativa. Quiere decir que expresa en un porcentaje de la media. O sea que allá hablamos directamente de porcentajes. La elección de qué media de tendencia central o dispersión es la adecuada para nuestro estudio, pues va a depender del tipo de estudio que estemos utilizando y pues al final del tipo de análisis que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de precios, una empresa de marketing está realizando un estudio de las medidas de tendencia central, dispersión, en relación al precio de un producto. Entonces, la empresa podría calcular la media, la mediana y la moda de los precios de sus productos. Esto le permitiría conocer un precio promedio, cuál es el precio que más se repite a menudo y el precio que se encuentra en el centro de la distribución de los precios. La empresa también podría calcular la varianza o la desviación estándar de los precios de los productos. Esto pues permitiría conocer la variabilidad de los precios, ver si la varianza o la desviación estándar pues son altas, significa que los precios están muy dispersos, o si la varianza o la desviación estándar son bajas, nos va a indicar que los precios están pues concentrados en algún punto, ¿verdad? Pues con esa información la empresa directamente podría tomar decisiones directamente sobre sus precios. Por ejemplo, la media de precios es demasiado alta, la empresa podría considerar bajar los precios para aumentar así un poco las ventas, ¿verdad? Si la varianza o la desviación estándar son demasiado altas, la empresa puede considerar reducir la variabilidad de los precios para que sean más predecibles para los clientes. Eso ya directamente entrando en materia, en cómo se podría utilizar directamente en lo que es el marketing, lo que es el análisis estadístico, ¿verdad? Entonces, es importante poder conocer estos datos que nos van a ayudar en definitiva a poder tomar decisiones que realmente sean inteligentes y que realmente nos reduzcan el porcentaje de incertidumbre que podamos tener al momento de tomar una decisión, que es que al final de cuentas es lo importante, ¿verdad? Porque simplemente podemos venir y tomar decisiones sin ningún tipo de dato, pero estas pueden ser decisiones que al final sean demasiado riesgosas y vayan a llevar a un mayor porcentaje de fracaso que podamos tener, ¿verdad? Entonces, en esto nos ayuda la estadística, a poder reducir eso y que realmente podamos centrarnos
en obtener datos que nos lleven a poder tener éxito en lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es un poco la prueba de hipótesis. ¿De qué nos sirve? Pues en este caso nos ayuda, pues es un método estadístico que nos ayuda a determinar si los datos observados son compatibles con una hipótesis nula. La hipótesis nula, pues sería la declaración sobre la población que se está estudiando. Y la hipótesis alternativa, pues representa una declaración sobre la población que se está estudiando diferente a la hipótesis nula. Entonces debemos tener dos hipótesis para poder hacer la prueba de la hipótesis. Tenemos, como muy bien se mencionaba anteriormente, pues tenemos las pruebas de hipótesis univariables, donde se estudia una sola variable. Se puede probar la hipótesis de la media variable igual o un valor específico, o que la varianza de la variable es igual a un valor específico. Tenemos también lo que son las pruebas de hipótesis bivariables. Básicamente estas estudian dos variables y pueden probar que la hipótesis de las dos variables son totalmente independientes o en su efecto que puedan estar relacionadas en una manera específica, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que debemos tomar para poder probar esta hipótesis? Pues es la siguiente. Número 1, establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Número 2, seleccionar el nivel de significancia. Un nivel de significancia, pues es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula como verdadera. Un nivel de significancia del 0.5 significa que existe una probabilidad, perdón, del 0.05 significa que existe una probabilidad del 5% de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Bien, pasamos al tercer paso, que es calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, pues, es una media de la distancia entre datos observados y la hipótesis nula. Paso número 4, comprobar el estadístico de prueba con el valor crítico. El valor crítico, pues, es un valor que depende del nivel de significancia y el tipo de distribución de probabilidad que supone que sigue la variable. Paso número 5, tomar una decisión si el estadístico, perdón, se prueba es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Si el estadístico de prueba es menor o igual que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Un poco enredado ahí hasta cierto punto, pero pongámosle un ejemplo práctico. Una prueba de hipótesis univariable puede ser, por ejemplo, una empresa de marketing quiere probar la hipótesis de que la media de las puntuaciones de satisfacción de sus clientes es de 4.0. La hipótesis nula entonces sería que la media es igual a 4.0 y la hipótesis alternativa es que la media es distinta a 4.0. Entonces la empresa utiliza un nivel de significancia del 0.5 y la empresa recopila datos de 100 clientes y calcula la media de las puntuaciones de satisfacción. Y la media observada se obtiene que es de 4.2. En este caso, entonces, el estadístico de prueba para esta prueba, perdón, para este análisis, es el valor crítico, que tiene una significancia de 0.5 y 99 grados de probabilidad, es decir, 1.96. Entonces, el valor obtenido es de 2.23 y se observa pues que realmente en este caso significa que hay evidencia suficiente para concluir que la media de puntuaciones de satisfacción de los clientes es diferente a 4. Entonces, ahí estamos haciendo la prueba ya en cuanto a la hipótesis de una variable. Igual se aplica el mismo procedimiento para hacer la hipótesis bivariable y al final de cuentas pues se va a determinar si tienen relación o no una u otra variable. Entonces, realmente es muy importante aprender a hacer este tipo de análisis de la hipótesis porque nos va a poder llevar a determinar en sí si estamos en el lugar correcto o no haciendo el estudio que estamos deseando. Eh, pues hay muchos más métodos de análisis que se pueden mencionar, pero en resumen, esos serían los más importantes que tenemos. Y pues continuamos con el siguiente punto. No cabe duda que realmente es un proceso bastante llamativo, bastante secuencial,
Hemos platicado ahí de cómo se inicia a recopilar, después cómo se puede hacer la tabulación, después cómo se utilizan todas las medidas, de la mediana a la moda. Y creo que también esto va muy amarrado al capítulo 12, que es comprender y evaluar el tipo de relación que tienen las variables entre sí. Todo esto nace de un ejemplo que el libro menciona muy acertadamente, en donde dice que una empresa norteamericana que se dedica a comercializar productos de consumo masivo, de limpieza, ve sus ventas en 3,000 millones anuales, 3,000 millones de dólares, ya se podrán imaginar. Sus marcas pioneras pues son 3, y entonces son 1,000 millones por cada marca que está vendiendo anual. Sin embargo, se crea, después de ver cómo es que es la tendencia, que ya no hubo crecimiento, se crea la teoría de que o tiene una competencia muy fuerte o ya están empezando los consumidores a irse a consumir productos de más bajo nivel o quizá un nivel superior. Sin embargo, creen que hay oportunidad para volver a acaparar ese mercado y después pues mantenerlo y llevarlo un poquito más arriba. Ahí es donde nace la relación entre variables, porque ellos lo primero que quieren determinar es quiénes son sus consumidores por marca y qué rango de edad tienen los que están consumiendo sus productos. Y dice cuál es el valor de la marca o el posicionamiento que tiene la marca dentro del mercado. Y después, para posicionar más la marca y generar más fidelidad, qué es lo que se debería de hacer, ¿verdad? Y entonces, para ir comprendiendo esta parte, las relaciones entre las variables, pues va a ser cómo es que la satisfacción del cliente está aunado a la calidad de nuestra comida, cómo es que la imagen de nuestro establecimiento está aunado a que puedan pagar más o menos por un producto. Lo mencionaba el compañero Edín. Payless, pues obviamente es una tienda acá que calculo yo es de un rango, si lo queremos ver, intermedio. Sin embargo, en Norteamérica es para un perfil bajo, ¿verdad? Ustedes, para un perfil que quiera conseguir unos zapatos baratos de no mucha calidad realmente. Pero a la hora de hacer el cambio de concepto, hicieron la evaluación y se dieron cuenta que estableciendo cómo era que cambiando algunas situaciones de la percepción del cliente, pudieron vender un producto que costaba $20 en un momento y ahora lo podían vender en $500, $600. Por ahí es que va, por ejemplo, las relaciones entre variables y se pueden describir de diferentes maneras. Entonces, primero hay que determinar que exista la relación, o sea, si hay relación entre servicio, entre satisfacción, entre precio, y de ahí esa es la manera de determinar. Efectivamente estamos buscando cómo lograr que se haga una investigación y que las variables están teniendo una relación. La presencia nos dice que existe una relación consistente y sistemática. Y de ahí está otra relación que se llama, que es la dirección, que nos indica si la relación es positiva o negativa. Volvemos a poner el mismo ejemplo. Si nosotros tenemos un buen local en donde vendemos nuestros productos, podemos pedir un precio más caro. Pero si nosotros tenemos un local en algunas condiciones que no son óptimas para nuestro consumidor, podemos tener una relación negativa y no podrían pagar nuestros productos, que en algún momento pueden ser de buena calidad, sin embargo, no tiene mayor relación nuestro local contra nuestro producto, entonces tienen que ir muy de la mano. También está la relación de dirección, que nos indica la relación que si es positiva o negativa. Tenemos la fuerza de asociación, que nos señala si la relación entre variables es fuerte, débil, nula, moderada. Y todo va de la mano para determinar si efectivamente lo que queremos ir investigando, pues se va a ir relacionando entre los constructos que nosotros vamos colocando para hacer nuestros cuestionamientos e ir planificando nuestra investigación. Y el otro tipo de relación, que por lo general se escribe como lineal o no lineal. Y esto es interesante porque la lineal establece que hay una relación lineal cuando una variable está muy dependiente, si lo queremos ver de esa manera, de la otra variable. Y yo subo y hago mi local más llamativo, más dinámico,
con más luz, con más iluminación, pues obviamente mis ventas van a subir, entonces se incrementan nuestras ventas. Es una relación lineal. Ahora, si por ejemplo vengo yo y pongo mi establecimiento muy bien, con muy buenas instalaciones, y cuando veo mi segmento de compra está cambiando de un rango de edad a diferente rango de edad, me estoy dando cuenta que tengo que enfocar alguna modificación para que ellos lleguen y me compren más, pero estoy determinando que es otro nicho de mercado, pues es este tipo de relaciones, es una relación que se determina como curvilínea. De ahí tenemos que hay un modelo estructural, que este modelo estructural es el proceso de identificar las relaciones entre variables y trazar un modelo que efectivamente nos sirva a nosotros como para ir midiendo esa relación que tienen. Por ejemplo, podemos ver que tenemos a nuestros empleados y queremos saber si el salario que les estamos pagando genera el compromiso directo con nuestra institución, ¿verdad? Entonces, si le pagamos un buen salario a las personas, pues obviamente van a hacer de mejor manera sus labores y van a estar más comprometidos con nuestro restaurante, con nuestra tienda, con nuestra fábrica. Pero si de repente les estamos pagando bien, pero tenemos una mala dirección, hay un mal jefe, hay un mal ambiente de trabajo, ya no es relevante el salario y posiblemente el ambiente de trabajo deje de incentivar, a pesar de que le pagamos bien para que estén comprometidos. Entonces estamos viendo que una sola variable como el salario es importante, toda vez hayan algunas otras variables que se vayan dando, como el buen ambiente, como el buen manejo, como buenas instalaciones. Entonces, esas partes es de la que nosotros tenemos que ir entendiendo de cómo es que se van relacionando las variables. Entonces, por ejemplo, si platicamos sobre lo del salario, podríamos mencionar algunos ejemplos. Cuanto más satisfechos estén los empleados con su salario, más comprometidos estarán con nuestra empresa. Es el primer constructo que podemos decir. Otro es que cuanto más favorables sean las actitudes de los empleados dentro del funcionamiento del equipo, más comprometidos estarán. Ahí estamos hablando de salario y de ambiente laboral. Cuanto más favorables sean las actitudes de los empleados con buena supervisión e incentivos, más comprometidos estarán. Ahí vamos, una tercera variable. Y si nos damos cuenta, todo nace del salario y estamos viendo las posibles relaciones que vayan a darse después de la investigación que nosotros estamos haciendo. Y de ahí, cuanto más comprometidos estén con el restaurante, pues obviamente será mejor el resultado laboral y los resultados se verán reflejados en venta, en servicio y en satisfacción de nuestros clientes. Es un ejemplo como para poder ir viendo de qué manera se puede hacer un modelo estructural para ir relacionando las variables e ir viendo las posibles respuestas que nosotros vamos a ir obteniendo. De ahí tenemos la significancia estadística. Esta significancia estadística nos dice a nosotros que los resultados de un estudio probablemente sean reales o sean simplemente al azar. Sin embargo, a la hora de determinar la significancia, esto significa, valga la redundancia, qué parte y qué porción del estudio de mercado que hicimos de los participantes nos va a decir a nosotros si es relevante, si realmente representa lo que nosotros queríamos ver. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, si se pusiera a prueba un medicamento, que se compare con un medicamento ya existente para determinada enfermedad. Y entonces se evalúa un grupo relativamente grande dentro de las condiciones de edad, padecimientos, y después de hacer el estudio entre este tipo de personas se determina que efectivamente la muestra que se tomó de la cantidad sí significa que hay cambios dentro del mejoramiento de la enfermedad y que sí nos dice a nosotros que este medicamento va a actuar como nosotros tenemos pensado. Entonces, esa significancia estadística es la parte que nos representa y nos valida a nosotros que efectivamente está funcionando el medicamento. Hay otro análisis que se trabaja, que es el análisis de regresión. Esta es una técnica de estadística que se utiliza como información sobre la relación entre una variable independiente o predictiva y una variable independiente que sirve para hacer predicciones.
Entonces, por ejemplo, el libro menciona sobre que si nosotros ponemos a una persona a estudiar algún tema específico y se va a someter a un examen, de ahí nosotros vamos a determinar si el tiempo de estudio de esa manera determina si efectivamente con alguien que no estudió la misma cantidad podemos nosotros predecir cuánto va a sacar de calificación o cuánto es que va a poder responder. Y esta regresión nos sirve a nosotros efectivamente como para ir midiendo e ir prediciendo si nosotros vemos de que la calidad de nuestra comida es muy buena, ¿ya? La gente nos lo dice, significa que la gente que nos comenta esa parte y nuestros clientes nos dicen eso, significa que se van satisfechos. Pero si alguien nos dice, mire, el restaurante está muy bonito, el servicio es muy bueno, pero la comida no, entonces ahí vemos y no podemos predecir que efectivamente una esté relacionada con la otra variable. Y comentando lo que decía el compañero Hendrik, efectivamente, todo este tipo de relaciones, todo este tipo de mediciones se hace a través de procesos estadísticos que ya están establecidos. Yo recuerdo que en el trimestre anterior de la maestría nosotros nos tocó exponer ahí el riesgo y el rendimiento, y entonces nosotros, bueno, el riesgo es tanto, el rendimiento debería ser tanto, y era simple y sencillamente agarrar los datos que nos proporcionaban, meter las fórmulas, y de ahí nos iba dando los porcentajes, y nos decía si sí o no, iba a haber un rendimiento y el riesgo era alto, y si no teníamos que cambiar la inversión. Similar es este planteamiento que nos hace el libro, de ver cómo es que una variable tiene relación con la otra y qué tenemos que cambiar para que efectivamente nosotros no perdamos. Esa es la parte que me correspondía y creo que es interesante ahí determinar cómo es que vamos a establecer las variables, cómo vamos a utilizar las fórmulas. Digamos ahí al compañero Mario para que nos termine de dar ahí los últimos toques de conocimiento. Gracias, José. Realmente es importante todo lo que hemos estado viendo, pero como todo lo que hacemos debe tener una guinda del pastel, por así decirlo. Una buena presentación, un buen análisis, pero el saber cómo presentarlo es muy importante, porque podemos haber hecho un buen trabajo de campo, unos buenos objetivos, pero algo que debemos de tener en cuenta es cómo comunicamos los hallazgos de la investigación de mercados. Esta debe de ser efectiva en el tema de los resultados y debe ser crucial para maximizar el valor del proyecto. Entonces, una buena presentación, una buena estructura para poder presentar es de vital importancia, porque el trabajo que está detrás, las horas hombre, las desveladas, el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis y todo lo que conlleva una investigación, pues es de mucha información y mucho trabajo. Entonces, para poder presentar nosotros los hallazgos de investigación, debemos de tomar en cuenta los siguientes puntos. El objetivo de la investigación, ¿verdad? En esta es una casi de las primeras que venimos a tomar en cuenta desde que empezamos la investigación. Nuestros objetivos debemos de presentarlos, ¿verdad? Esto debe de presentarse de una manera clara y concisa. También debemos de colocar en la presentación los temas de preguntas de investigación. Asegurarnos de que las preguntas de investigación estén alineadas de manera directa con los objetivos. ¿Esto por qué? Porque esto nos garantiza que cada respuesta contribuirá a la comprensión general de lo que estamos buscando. También debemos de tomar en cuenta la revisión de la literatura y datos secundarios, ¿verdad? De dónde fue donde nosotros venimos a buscar toda la información, cuáles son nuestras bases para que nos fundamentan en el análisis que estamos haciendo. Proporcionar una lista revisada de los datos secundarios, también realizar una breve síntesis de las ideas clave y la información relevante. Adicional, también como punto 4 debemos de tomar en cuenta la descripción de los métodos de investigación. Debemos describir de qué manera lo hicimos para que otro investigador que quiera seguir ahondando en el tema, investigar un poco más profundo, pueda hacerlo, pueda realizar ese estudio en algún futuro, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo muy importante.
Los hallazgos en tablas o gráficos, ¿verdad? La manera en que si la gráfica es redonda, si la gráfica es de varas, si la gráfica pues es de puntos, realmente es importante asegurarnos de qué elementos visuales vamos a utilizar, los cuales deben de ser claros y fáciles de entender. Los títulos, las etiquetas, las leyendas, para facilitar la interpretación y la comprensión de la persona que va a estar prestándonos atención de los resultados que estamos presentando. La interpretación y resumen de los resultados no se limiten a presentar los resultados, proporcionen una interpretación que destaque la tendencia clave y las relaciones encontradas, como por ejemplo responder algunas preguntas de investigación. El punto 7 tocaba el libro, eran las conclusiones. Las conclusiones deben derivarse directamente de los resultados, responder a los objetivos y preguntas de investigación, además, destacar cualquier ampliación práctica y sugiere posibles direcciones para futuras investigaciones. Es importante recordar que la claridad y la coherencia son esenciales en cada sección del informe. Debemos de asegurarnos que la narrativa del informe fluya de manera lógica, guiando al lector desde los objetivos hasta las conclusiones de manera cohesiva. La veracidad de la información debe de ser honesta y la presentación de la información. Realmente si no tenemos veracidad en todo el proceso que tenemos y solo por querer adornarle que él escuche los resultados positivos de la investigación, lo que él quería escuchar, no es ético y no es propio para poder presentar nuestros resultados de investigación o nuestros hallazgos. Pero como todo tiene un formato, el formato esencial que debe de presentar un investigador al finalizar los hallazgos y al finalizar la investigación, dice que debe tener una portada. La portada, pues, es la primera cara que tenemos, también una tabla de contenido, un resumen ejecutivo que se debe de dividir en objetivos de la investigación, declaraciones concisas del mercado, resumen de hallazgos claves, las conclusiones y las recomendaciones. También debe de contar con una introducción, métodos y técnicas de investigación, análisis de datos y hallazgos, conclusiones y recomendaciones, limitaciones y apéndices. En todo proceso existen algunos problemas muy comunes en la presentación de informes de investigación de mercado. Por ejemplo, la falta de interpretación de datos, pues debemos de tomarla en cuenta, no nos debe de pasar en eso porque cada dato que nosotros recompilamos tiene información y la cual debemos de interpretar de manera asertiva. El uso innecesario de estadísticas complejas. Una vez un licenciado me dijo, no te inventes el agua azucarada porque ya existe, ¿verdad? Sino la manera más simple que podamos nosotros armar el rompecabezas para poder transmitirlo, pues debe de estar en mente siempre. El énfasis en el empaque y lugar de calidad, la falta de relevancia, pues hay puntos que no son relevantes, ¿verdad? Hay que enfocarnos en lo que nos realmente debe de pronunciarse en esa presentación. Recordemos que muchas veces, como los ejecutivos, los directores, tienen poco tiempo para poder prestarnos atención, ¿verdad? Y lo que quieren es información concisa y relevante para la toma de decisiones. Y como último, pues poner demasiado énfasis en unas cuantas estadísticas. Como les digo, hay que venir y ahondar en lo realmente importante. Para eso también tenemos herramientas que nos pueden ayudar en nuestras presentaciones. Hablaba una Tableau, esa sí la verdad no la conozco, Click y Microsoft Power BI. Creo que Microsoft Power BI ha venido a revolucionar en gran manera la información y la manera de presentación de resultados en las compañías, ¿verdad? Porque es tan fácil venir y alimentar el Power BI y solito se actualiza y nos tiene información siempre precisa, ¿verdad? Pero alguien me dijo una vez, si le metemos basura al Power BI, eso va a tirar. Entonces, esto debe ser general en todo. Debemos de alimentar con información verídica y de confianza para que podamos nosotros hacer una buena presentación. Con eso yo termino el punto clave e importante, ¿verdad? Que es nuestra guinda del pastel, el venir y poder realizar una presentación a nivel ejecutivo, ¿verdad? Que es lo que hoy por hoy estamos intentando aprender, ¿verdad?
Bueno, muy interesante lo que compartían todos. Ahí sí que muchas gracias por lo que han aportado que cada uno de ustedes en estos 3 videos. A los que nos están viendo, si este es el primer video que miran, pues les recomendamos ahí empezar con el video número 1 y posteriormente el número 2 para cerrar con este, para tener el contexto, ¿verdad? De lo que estamos hablando el día de hoy. Y pues es así como llegamos al final ya de esta serie de presentación, de investigación, ahí de los principios de investigación de mercados. Y pues ha sido un gusto estar con ustedes, compartir, aprender, compartir conocimiento también. Y pues siempre ahí les pedimos que sigan escuchando nuestros videos. Y pues les deseo éxitos ahí en sus actividades diarias a cada uno de ustedes. Muchas gracias.